Bueno, buenas tardes a todos. Y vamos a hacer esta sesión, Asten y yo nos vamos a partir, digamos, la intervención. Yo no me alargaré mucho para que podáis disfrutar de la explicación que hace Asten, que es más práctica, ¿no?, que la parte un poco introductoria mía de este modelo, ¿no? Y antes, en una de las sesiones de la mañana, estaban hablando de lo que es en el marco de la corrupción, estaban hablando de lo que es la regulación y lo que es la implementación. Y en el caso de España, decía, hay mucha regulación, pero hay poca implementación. Y eso posiblemente es trasladable a lo que está pasando ahora con la regulación de inteligencia artificial, al margen de que, evidentemente, una parte significativa de la normativa de inteligencia artificial todavía no ha entrado en vigor, pero lo que es cierto es que la tenemos implementada en nuestro día a día, en nuestras organizaciones, nos está afectando de una manera significativa y lo que hemos de hacer es hacer bien las cosas, por descontado. Y dentro de todas las cuestiones que se plantean en el marco de la normativa de inteligencia artificial, tenemos, si no nos olvidamos, como dice el artículo 1, la inteligencia artificial es ser fiable y centrada en el ser humano. Y luego, por otro lado, los tres grandes ejes de la inteligencia artificial es la seguridad, la salud y los derechos fundamentales. En definitiva, son elementos que son relevantes para que las decisiones que salen de un sistema de inteligencia artificial o las recomendaciones o esas salidas de los sistemas de inteligencia artificial, en la medida que afecten a las decisiones administrativas, al funcionamiento de los servicios públicos, es importante que sepamos cómo hacerlo. Y es importante que sepamos cómo hacerlo porque no nos podemos olvidar que, al margen de que todavía es muy pronto para saber realmente cómo podemos llegar a controlar la inteligencia artificial en cuanto a que actúe bien, sí que hay dos parámetros que son importantes, que son la transparencia y la explicabilidad. Y, en definitiva, la guía que explicamos ahora trata de eso, de ser transparentes y explicar el porqué de las cosas. Al mismo tiempo, lo que también hemos de tener en cuenta, el momento de incorporación de esta guía al proceso de toma de decisiones. De la misma manera, los que venimos del mundo de la protección de datos, ya sabemos la privacidad desde el diseño. Hemos de tener en cuenta desde el primer momento que se está empezando a pensar cómo diseñas una aplicación, cómo vas a tratar datos personales, has de tener en cuenta cómo lo diseñas. También, desde el punto de vista, desde el primer momento en que implementas un sistema o quieres implementar un sistema de inteligencia artificial, tienes que tener claro cómo lo vas a hacer y, de la misma manera, si realmente quieres estar centrado en el ser humano y has de respetar esos derechos fundamentales que como individuos nos corresponden, y evidentemente a nadie se les escapa los riesgos que tiene la inteligencia artificial desde el punto de vista de los sesgos que pueden haber en esas decisiones, nos lleva a que evidentemente hemos de poder demostrar que hacemos bien las cosas. Y eso es un poco lo que desde la Autoridad Catalana de Protección de Datos hemos intentado hacer, un poco como propósito general, pues una institución cercana a los ciudadanos, ayudando, colaborando en algo que ciertamente es complejo y que no es fácil, pero que no podemos olvidar que la importancia de esta guía es doble, en el sentido de hacer las cosas bien, pero también desde el punto de vista de la responsabilidad y la rendición de cuentas. El poder demostrar, si nos vamos al artículo 77 del Reglamento de Inteligencia Artificial, pues las autoridades de control de materia de protección de datos pueden exigir la documentación detallada para ver cómo ha funcionado la cosa. Y todos aquellos que quieran implantar sistemas de inteligencia artificial lo han de poder hacer. Y por eso, previamente a estas pequeñas notas introductoras de la guía, lo que hemos de tener también una cosa que es importante es que esta guía, que ha sido desarrollada por la Autoridad Catalana de Protección de Datos y en colaboración con el profesor Alessandro Manterero, y que Asten ha colaborado también dentro de unos casos de uso que nos explicará luego, lo que es importante es que ha sido realizada en el marco de la red de DPDs que se creó por la Autoridad Catalana. Los casos han sido tratados por DPDs, la importancia que tiene esta red de DPDs y también la importancia práctica de la misma, que también nos lleva
a algo que hemos de tener presente a la hora de plantearnos el aplicar esa guía, que no es, también es una guía que el mismo profesor Mantelero cuando la explica lo dice, no, ha de ser realizada por expertos, pero y en este sentido ha de ser realizada por DPDs porque realmente conocen las cuestiones, y luego porque por otro lado lo que no, intenta ser sencilla, intenta ser modulable, pero al mismo tiempo intenta simplificar las cosas, pero no caer en los automatismos. Porque lo que es muy importante cuando estamos en el ámbito de la valoración de los riesgos, siempre tienes unos parámetros de referencia, esos conceptos jurídicos indeterminados, qué es grave, qué es menos grave, qué es cuando el riesgo es leve. Y esos conceptos, esa valoración, se ha de hacer por personas que conocen la materia y que pueden apreciar hasta qué punto eso puede ser relevante. Y lo que decíamos, ha sido realizado en el marco de esta red, 300 miembros, una serie de actividades que han hecho, pero entrando ya en lo que es el modelo, el modelo que ha sido publicado y es accesible en la web de la autoridad en catalán, castellano e inglés, tiene una parte teórica y luego 6 casos de uso que se han ido aplicando, que en definitiva es lo que veremos luego cuando explique Asten el resultado, lo que es importante, ¿no? Cuál es ese resultado de salida y ver cómo se hacen las cosas. Y de esta manera, ¿por qué hablamos del modelo FRIA? Hablamos de, por un lado, la evaluación de impacto de derechos fundamentales. El artículo 27 del Reglamento de Inteligencia Artificial establece que entre los sistemas de alto riesgo, cuando hace falta los sistemas de alto riesgo mencionados en el anexo 3º, con excepciones. ¿Cómo se ha de hacer? Pues pecando de poca modestia con el modelo que presentamos, ¿no? Al margen de que evidentemente hay muchos otros modelos, pero este modelo puede ser tan válido como otros, pero sí que es cierto que intenta, en la expresión práctica final, intenta dar soluciones, intenta mojarse en una serie de cuadros de valoración, ¿no? y que incluso cuando se creó el modelo dijeron, y preferimos hacer un modelo basado en valoraciones, no en poner números, porque a veces si pones lo que nos pasa a veces la deformación del derecho administrativo, esto lo valoro con 50 puntos. ¿Y por qué con 50 puntos? Todos nos hemos encontrado con los problemas de explicar por qué 50 puntos. Pero cuando tú dices, a ver, el riesgo es de esta naturaleza porque afecta a este colectivo, se dan estas circunstancias, es cuando las cosas son explicables. Y esta es un poco la respuesta que quiere hacer. Evidentemente, ¿quién ha de hacer? Los responsables del despliegue, sean organismos de derecho público, entidades privadas que provean servicios públicos. Este es el marco del 27. Te establece, no voy a entrar, pero en las letras A, B, C, D, te da una serie de pautas para poder a considerar, y al mismo tiempo hace una reflexión final, decir, bueno, un poco en línea con el considerando 10º del RIA. Dice, a ver, no desplazamos a la normativa de protección de datos. En el fondo se complementan, y ya sabemos que en el ámbito de protección de datos están las evaluaciones de impacto de protección de datos, y el mismo RIA dice, hombre, el derecho fundamental, la evaluación del derecho fundamental se ha de complementar, porque a veces nos encontramos que las evaluaciones de impacto de protección de datos no tienen suficientemente en cuenta el factor del derecho fundamental, y al mismo tiempo, si nos vamos al RIA, pues quizás esta evaluación de impacto de derechos fundamentales también ha de tener en cuenta la vertiente del interesado. En definitiva, ese complemento es o ha de ser necesario. A partir de eso existen los otros artículos, el 43, la gestión de riesgos, la gobernanza de los datos, que son elementos a tener presentes, porque no nos podemos olvidar la filosofía del riesgo a la hora de implementar cosas, y sobre todo cuando el ciudadano se ve afectado y en definitiva, lo que por ejemplo el Consejo de Europa con su guía metodológica ha querido destacar, el respeto a los derechos humanos, a la democracia y al rule of law, al cumplimiento de la ley. Y en definitiva, estos son los ejes que hemos de tener presentes y que se han de poder demostrar. Este modelo tiene 3 partes: una fase de planificación y determinación del alcance, una fase de evaluación del riesgo, una fase de medidas o de implementación de medidas mitigadoras o reductoras del riesgo, y finalmente lo que es inherente a cualquier modelo, que es la revisión continua, porque en definitiva no hemos acabado el trabajo, sino que continuamente la tecnología evoluciona, los cambios son continuos, e incluso las apreciaciones pueden ser distintas. A partir de eso,
una primera fase, el cuestionario de planificación de alcance, el contexto en el cual nos movemos, lo que hace pues, una serie de secciones con una serie de preguntas sobre los análisis de sistemas de inteligencia artificial, incluidos los flujos de datos relacionados, el contexto de derechos fundamentales, los controles implementados, intervención de las partes interesadas y diligencia. Veréis que son preguntas que no son cerradas, pero que, por obvias que sean, son obvias cuando nos las planteamos, porque, y a veces lo importante es qué nos tenemos que preguntar para dar una respuesta. Y seguramente aquí no están todas las preguntas necesarias. Seguro que es una lista abierta y seguro que aparecerán muchas otras, pero es un primer referente decir, oye, ¿qué objetivo tiene este sistema? ¿Qué características? ¿En qué países se ofrecerá? ¿Qué tipos de datos se tratan? Posibles titulares de derechos, identificación de responsables. Si hablamos en el contexto, ¿qué derechos fundamentales se pueden ver afectados? ¿Cuáles son los tribunales más relevantes en esta materia? En definitiva, vamos viendo preguntas y lo que os decía con anterioridad, pueden haber muchas que se hayan quedado, pero empiezas a conocer el contexto en el cual te tienes que mover. Posiblemente la parte más importante donde realmente donde la valoración se ha de realizar en la recopilación de datos y el análisis de los riesgos. Y el modelo que utiliza, el modelo en su sencillez, ¿no?, establece por un lado, para describir el impacto, lo que hace partir de dos conceptos, la probabilidad de que se produzca un riesgo y la gravedad. Y a partir de eso utiliza unos parámetros que se combinan. La exposición, ¿no?, el número de personas que sean afectadas y aplicando un poco y luego la probabilidad de resultados adversos sean muy graves. Esto tanto en probabilidad como en relación a la gravedad, ¿no? A duras penas lo leo por la distancia, pero sí que es cierto que en definitiva, fijaros que incluso es semejante a lo que establece el Esquema Nacional de Seguridad a la hora de establecerse un sistema de ser bajo, medio o alto. Oye, ¿qué pasaría si dejaras de funcionar, se interrumpiera? Pues evidentemente un hospital, si deja de funcionar, pues el riesgo es alto, ¿no? Pues son parámetros que te obligan a reflexionar y decir, bueno, el riesgo, ¿cuál será o dejará de ser? Y a partir de eso se recopilan esos datos, se establece un sistema de cuadros, digamos, que al final, con la combinación establecida en un modelo 4x4, que está bien explicado en la guía, ¿no?, y el por qué se utiliza este sistema, se acaba detectando, pues, con un sistema de colores si el riesgo es alto, medio, bajo y, evidentemente, a partir de eso, lo que es necesario, el establecimiento de las medidas adecuadas, la implementación de las medidas y el seguimiento de estas. En definitiva, no me voy a alargar más porque en otras cosas pues, le comería el tiempo a Aspen, pero sí que es cierto que en su sencillez lo que intenta es establecer una guía que, como cualquier otra, es mejorable, pero que puede dar resultados satisfactorios y, de hecho, por los inputs que estamos recibiendo como autoridad, los está produciendo. Y Aspen sigue. Muy bien, muchísimas gracias, Xavier. Bueno, primero de todo quiero agradecer, además, ya lo he hecho, pero agradecer públicamente a la Autoridad Catalana de Protección de Datos que me haya permitido, junto a otros compañeros de universidades y de otras instituciones, haber podido participar en la elaboración, ¿no?, y de poner casos de uso en este modelo FRIA catalán, ¿no? Es cierto que al final, ¿no?, si no practicas, difícilmente puedes aprender, ¿no? Y desde luego hacer este trabajo de la mano de una persona tan referente como es el doctor Alessandro Mantelero, la verdad es que ha sido todo un privilegio. Claro, decía Xavier, ¿no? Tenemos la guía, tenemos el modelo, está disponible en 3 idiomas y de verdad que él ha dicho varias veces que es fácil, pues relativamente fácil. Es cierto que es importante, ¿no?, que estén de primera mano profesionales especializados, en este caso las delegadas o los delegados de protección de datos, pero sí que es verdad que yo misma he podido enfrentarme, y ahora explicaré un poquito el proyecto, uno de los casos de uso que además encontraréis en el modelo. Es decir, la gracia de este modelo también es que además de las pautas, ¿no?, que nos enseñaba Xavier, que te va un poco informando de cuáles son las pautas que hay que seguir para poder hacer esta evaluación,
evaluación, presenta diversos casos de uso que, si no acabamos de entender un poquito, ¿no?, cómo van esto de las matrices y de la gravedad y la probabilidad y estas cosas, pues puedes irte a los casos de uso, porque allí aparecen también en este modelo, que además está abierto y podéis verlo y podéis consultarlo en cualquier momento. Decir también, y además lo comentábamos en el almuerzo con un compañero de la autoridad vasca, es muy importante, yo creo también, que cuando los gestores, los que nos enfrentamos o queremos desplegar o queremos incorporar todo lo que es la transformación digital y también ahora todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, debemos contar con la autoridad, con las autoridades competentes. Yo creo que es importante tener claro que tenemos que ir un poquito de la mano, ¿no? Son buena gente. Yo les hacía la broma, ¿no?, de que a veces no cuesta un poquito consultar a las autoridades de control porque nos dan un poquito como de respeto, pero de verdad que yo creo que o establecemos este tipo de sinergias porque todos estamos aprendiendo y por lo tanto yo creo que es importante esta colaboración. Dicho esto, un poquito de resumen porque tenéis todo explicado en este modelo que, insisto, está abierto. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, ¿qué presentamos? Pues bueno, un proyecto que nos sentimos muy orgullosas de él. Es un proyecto que se llama Atenea, que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo poner la inteligencia artificial al servicio de las personas. Es un proyecto que hemos trabajado de forma colaborativa entre diversos ayuntamientos, también una empresa privada, pero un tema que también me enorgullece comentar, ¿no?, y es que ha sido diseñada con la co-creación de las personas mayores, cuidadores profesionales, entidades del tercer sector. Por lo tanto, ya hemos incorporado también desde el diseño esta experiencia del usuario, ¿no?, para que también pudieran verlo, ¿no? ¿Qué es Atenea? Bueno, no deja de ser de alguna manera pues un asistente de voz basado en inteligencia artificial. Podríais decir, bueno, similar a lo que hay, ¿no?, en el mercado, Alexa, and Company, ¿no? Pero claro, aquí la gracia es que está, digamos, controlado todo lo que interactúa con el ciudadano desde el punto de vista de los datos, dónde están, dónde se guardan, Este es un poco de tema, ¿no? ¿Para qué sirve Atenea? Pues tenía una finalidad muy concreta, ¿no? Por un lado, reducir esta soledad no deseada de las personas mayores, porque está dirigido específicamente a personas mayores de 65 años que viven solas, y sobre todo también porque, bueno, uno de los objetivos que tenemos en nuestra estrategia de transformación digital es reducir o minimizar al máximo todo lo que tiene que ver con la brecha digital. Por lo tanto, nos parecía un proyecto muy interesante. ¿Qué usos tiene actualmente? Deciros que está en fase piloto, es un proyecto que está en fase piloto. Pues bueno, lo típico, llamar a familiares, emergencias, citas previas con servicios sociales, atención primaria, recordatorios de agenda, rutas de transporte, pero es evidente que se pueden ir incorporando muchísimos más servicios. Como os decía, es un asistente de voz basado en inteligencia artificial, interactúa con los usuarios mediante estos comandos de voz. Se combinan diversas tecnologías. Yo no soy experta, pero bueno, aquí un poquito tenéis, ¿no?, reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando nos enfrentamos, este es el proyecto y además, insisto, ilusionante, además ya lo tenemos en piloto con 100 personas mayores de nuestro municipio, otros ayuntamientos también. Bueno, nos enfrentamos al modelo y lo primero que tenemos que hacer es, porque claro, de hecho habíamos hecho ya una evaluación de impacto en materia de derechos de protección de datos, ya la teníamos hecha porque era un requisito, obviamente, que yo les impuse a mis compañeros que teníamos que hacer. Pero claro, nos enfrentábamos a que no solamente es el derecho fundamental de protección de datos, sino que tenemos que ver, porque así nos lo indica el RIA, tenemos que ver qué otros derechos fundamentales puede impactar el uso de esta tecnología. Y esto fue un gran ejercicio, a mí me hizo mucho reflexionar porque había pensado en protección de datos, pero no había tenido en cuenta otros tipos de derechos fundamentales que están recogidos en la Carta y que no había pensado. Me hizo reflexionar en este sentido, ¿no? Obviamente, el principal, evidentemente, protección de datos personales. Obviamente aquí podría haber, digamos, el riesgo, ¿no?, de un tratamiento ilícito de datos. Además, nosotros utilizábamos la biometría por voz, pero aquí sí que quedaba claro que solamente se utilizaba
para identificar a la persona y además era un método alternativo, es decir, la persona puede identificarse mediante biometría o bien puede identificarse con usuario y contraseña. Además, es verdad que el comando hola Atenea, digamos, activa, ¿no?, este sistema, pero de alguna manera es cierto que se utiliza esta conversación para entrenar el algoritmo, pero todas las conversaciones del usuario se mantienen privadas. Otros derechos que vimos que también impactaba, el de no discriminación. Claro, si es un asistente que funciona por voz y si la persona tiene un problema en el habla. Además, nosotros lo ofrecemos solamente en castellano y en catalán. Y si habla en otro idioma. Por lo tanto, aquí vimos que en este análisis de los posibles impactos en los derechos fundamentales, vimos que también podría impactar en este derecho, ¿no? Y otros derechos curiosos, que en este caso tengo que afirmar que me hizo ver el profesor Mantelero, porque yo no había acabado de llegar, es que también podría haber un impacto en la protección de la salud y derecho de la asistencia social. ¿Por qué? Porque si el sistema no funciona adecuadamente, bueno, puede ser que no garanticemos este derecho, que no deja de ser un derecho fundamental también, el de la asistencia social. Y por último, otro derecho, el derecho de acceso a los servicios de interés económico general. ¿Qué pasa si un ayuntamiento, por falta de recursos, no pone a disposición de todas las personas? O aquí podríamos vulnerar también este derecho, ¿no? El hecho de que todas las personas mayores de 65 años del municipio pudieran acceder a este derecho. De forma muy resumida, insisto, porque lo tenéis todo en el modelo y no os quiero aburrir. Pero ¿cómo funciona esto? Efectivamente, tenemos los derechos que hemos identificado, que son los afectados. Vemos, en base a esas matrices que nos explicaba Xavier, qué tipo de impacto, en el caso, por ejemplo, de protección de datos, ¿no?, pues la probabilidad era alta y la gravedad media, por lo tanto, el impacto global es alto. Y aquí lo que es más importante, ¿qué medidas mitigadoras voy a poner en marcha para mitigar este impacto? Y es aquí el quid de la cuestión. No se trata tanto de ser transparentes en este sentido, en identificar estos riesgos, en ponerlos todos sobre la mesa, sino después ver qué medidas técnicas organizativas o qué medidas mitigadoras vamos a implementar para que este impacto pueda reducirse, ¿no? Aquí os podéis imaginar, en el caso de protección de datos, medidas que pusimos en marcha, todo lo que tiene que ver con la transparencia y el registro público de estos algoritmos, todo lo que tiene que ver con la exclusión de cualquier actividad de perfilado, porque sabemos que esto está prohibido, todo lo que tiene que ver con lo que os explicaba de la identificación biométrica, muy claramente para qué se utilizaba y cómo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la garantía de la calidad de los datos que entrenamos, y aquí es donde entra gobernanza de datos, que como muy bien ha explicado Xavier, recordemos que ha apuntado Xavier, recordemos que forma parte también del RIA, por tanto aparece también en el RIA esto de la gobernanza del dato, ¿no? Por tanto, esas son las medidas mitigadoras. En el caso del derecho afectado de la no discriminación, es obvio que, de alguna manera, aquí establecimos una serie de medidas, ¿no?, como entrenar al asistente precisamente para evitar este sesgo, también todo lo que tiene que ver con restringir las personas usuarias potenciales para evitar estas situaciones, etcétera, etcétera. Lo mismo, insisto, con otro tipo, con los otros dos derechos que estaban afectados. Y al final, ¿qué nos da esto? Nos da que el impacto residual del riesgo resultante, lo que de alguna manera nos dice si podemos implementar ese sistema o no, es precisamente ver, ¿no?, qué pasa con esas medidas mitigadoras, ¿no? ¿Cuál es el impacto residual de este riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que aplicando esas medidas que os explicaba en la diapositiva anterior, vemos que de protección de datos pasamos de un impacto alto a un impacto medio, ¿no? En el caso de la no discriminación también pasamos de alto a medio, y en el caso de los otros dos derechos nos quedamos igual en medio, pero digamos, en un nivel aún más inferior. ¿Eso que nos dio como resultado? Pues que podíamos implementar
este proyecto, porque aplicando esas medidas mitigadoras podíamos de alguna manera reducir estos riesgos, que al final es de lo que se trata, no de que la autoridad nos venga persiguiendo o que parezca que es la policía que está diciéndonos si lo hacemos bien las cosas o no, sino realmente que podamos demostrar que estamos haciendo bien las cosas y, sobre todo, que garantizamos los derechos fundamentales de la ciudadanía, porque al final un poco de esto se trata, ¿no? Yo lo dejaría aquí, creo que estamos en tiempo. Bueno, de hecho, me parece que tengo un minuto. No veo a la que me dice algo. Un minuto. Vale. Sí, antes de que se nos caiga el es que techo. no la veo. De gata perdida. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Disculpad que ha sido muy atropellado, pero todo lo tenéis escrito. Es un modelo que está muy bien, de forma muy didáctica y muy sencilla. ¿Hay alguna pregunta? Mira, Ruth. Y si no, también, como he apelado al compañero de la autoridad... Nos vemos en la salida. Si se ha ido. No, está el compañero de la autoridad vasca. Sí, está ahí. También algún comentario, ¿no? Sí, gracias por la intervención. Quería preguntaros, ¿tenéis previsto la implementación de más casos de uso para actualizar o evolucionar la metodología? Bueno, Cuando en la red esta de DPDs, que la verdad es que funciona muy bien y nos está permitiendo interactuar entre todos los DPDs de Cataluña, ya cuando se creó este modelo, la idea era irlo mejorando, irlo construyendo. Por lo tanto, hemos animado y animamos a que si hay más casos de uso que podamos incorporar, precisamente para poder probar que realmente la metodología, que en principio lo hemos probado por eso, para ver que es viable, pues bueno, que encaja realmente y si hace falta, pues tendremos que modular alguna cuestión, ¿no? La idea es que sea un instrumento vivo, ¿no? Y que vayamos construyendo en este sentido. En definitiva es el ensayo, prueba, error, ir aprendiendo, porque siempre vas aprendiendo de los errores y de cosas que no te habías planteado, un poco lo que ha comentado Asten. No me había planteado la asistencia sanitaria como un derecho fundamental afectado. Y en el fondo, aquello cuantos más ojos ven, mejor, porque en definitiva es una aproximación íntegra desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Mercedes. Perdón, una última cuestión. Perdón. Lo más importante, ¿dónde está publicada para ir viendo las actualizaciones? En la web de la Autoridad Catalana. Pero está en los 3 idiomas, podéis... Hola. A ver, nosotros en Ruby estamos desarrollando ahora un aplicativo no tiene nada que ver, pero está muy relacionado también. Hemos hecho el análisis de riesgos, pero claro, viendo esto dices, wow, falta algo. Entonces, ¿cómo podemos? Nos llamamos rápidamente, en cuanto salga de aquí te estoy llamando. Yo animo, y seguro que Xavi igual, ¿no? Animamos a que os miréis la metodología, no es muy extensa, veáis los casos de uso, que además son chulos, hay casos que se está haciendo en las universidades súper interesantes, y practiquemos, y cualquier duda, yo estoy hablando, pero... No, y tanto. No, sí, por ejemplo, con la Autoridad Vasca estamos colaborando también para hacer casos de uso, porque en el fondo cuantos más se hagan, más se aprende y en definitiva se trata de hacerlo lo mejor posible. Así que a vuestra disposición. Además es diversidad funcional, con lo cual es un tema complicado. Que ya hemos hecho el análisis de riesgos, pero veo que no... bueno, es un plus brutal. Gracias. Gracias, Mercedes. No sé si... Por alusiones, ¿no? Bueno, yo por alusiones, yo soy de la Autoridad Vasca de Protección de Datos. Primero, una reflexión. Al principio, cuando hablábamos de sistemas de inteligencia artificial, siempre acabamos pensando en el algoritmo y poco más, ¿no? O sea, nos centramos casi en lo tecnológico. Y es muy interesante cuando amplías y te das cuenta que hay un entorno y que un sistema de inteligencia artificial puede dar que no es viable en un entorno concreto, y por el entorno pueden ser los propios usuarios que van a ser los que van a trabajar con esa inteligencia artificial, y en otro entorno la evaluación de impactos te da que se puede hacer. Entonces, esto es como una reflexión, porque nos resultó muy curioso el que no estás diciendo que esa tecnología o esa solución es válida desde el punto de vista de los derechos fundamentales, sino que en ese entorno no es válida. Y luego también una pregunta un poco para lanzaros, ¿no? Claro, cuando estamos viendo, hay
la Carta no sé si tiene 50 derechos fundamentales, la Carta Europea. Claro, esto no es una cosa de sumatorio, de que me ha dado 50 bien, o sea, 49 bien, 1 mal, bueno, pero la media me sale aprobado, ¿no? O sea, si un derecho fundamental, entiendo que si no se cumple, ese sistema de inteligencia artificial no debería de poder salir. Muchas gracias. En principio, evidentemente hay que ver el impacto y sobre todo yo creo que pasan dos cosas. Un poco en relación a la primera parte que has dicho, lo que es lo que se hablaba tanto de la colaboración público-privado, yo también a veces hablo de la colaboración jurídico-técnico, ¿no? Porque a veces hablan idiomas diferentes y a veces no se ponen de acuerdo y con cosas que... Con metodologías como estas le planteas cosas al técnico, por decir algo, es evidente, que para él es evidente, pero para el jurista no. Entonces, esa colaboración siempre es la que hace que avances. Y luego, por otro lado, dices, si el derecho fundamental, la infracción es flagrante, evidentemente no, pero también es cierto que el derecho no es blanco y negro. Muchas veces son las zonas grises, un poco como dice Ashton. A ver, has de ser capaz de introducir medidas suficientemente mitigadoras para hacerlo efectivo. Y si realmente no llegas a hacerlo, evidentemente no lo podrás superar, pero se puede avanzar mucho más de lo que puede parecer si se tienen en cuenta los parámetros y se tiene también una actuación posibilista, por decirlo de alguna manera. Y ahora, antes de que se nos caiga el techo, sí, que se nos caiga algo, una guillotina o algo. Pues muchísimas gracias, ¿eh?